Voz de Victoria, con el apóstol Carlos Luis Vargas, que llega a ustedes con una palabra de Dios que transformará su vida. Bendiciones. Qué gozo tan grande estar aquí para compartir la buena palabra del Señor. Es su amigo Carlos Luis Vargas, que como siempre le saluda en el amor de Jesucristo. Y para mí es un gozo poder entrar a usted, a su casa y poder entrar a su corazón sobre todo. Y usted me preste estos minutos para entrar en su corazón y depositar una semilla de Dios que Dios ha puesto en nosotros para usted. Así que este tiempo va a ser extraordinario y vamos a poner una semilla en su corazón para ayudarle a usted a preservar su generación. Así que quédese con nosotros y volvemos. The Way International Tour and Travel te invita este 28 de diciembre al viaje a la obra de teatro Miracles of Christmas, El Milagro de la Navidad. Incluye entrada a obra de teatro Sight and Sound en Lancaster, Pennsylvania, transporte Motor Coach y almuerzo en Good and Plenty Restaurant. Adultos $140, niños de 3 a 10 años $138. Después del 15 de noviembre, cada precio aumentará $5. Para más información, llamar al 516-546-2020. Miracles of Christmas, el milagro de la Navidad. El Señor le dice a Israel en relación a la importancia de que la nación no desapareciera con el paso de los años, que no fuera absorbido sus hijos por las naciones paganas, por las corrientes paganas, por la cultura de los pueblos que no conocían a Dios. Entonces el Señor, previendo que la semilla y el trabajo, los milagros, la labor que hizo en los padres de ellos no se perdiera, le dio leyes y estatutos claros en relación a sus hijos, a su familia y cómo levantarlos y cómo mantenerlos en el temor de Dios y sobre todo en el conocimiento de Dios. En Deuteronomio capítulo 6, del versículo 1 en adelante, yo quiero leer unos cuantos versos ahí que son muy importantes. Y los leo porque aplica perfectamente bien a nuestra nación en el día de hoy. Donde quiera que usted me esté viendo, no importa la nación que sea, el mundo de hoy tiene los mismos problemas. Está a punto de desaparecer la fe juntamente con la generación que hoy dirige nuestras iglesias y la vida espiritual de nuestras naciones. Entonces es muy importante entender estos principios. Allí dice: estos pues son los mandamientos, los estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Está hablando Moisés a la nación de Israel. Para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para poseerla. Para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y todos sus mandamientos que yo te mando hoy. Tú y tu hijo, y el hijo de tu hijo, o sea, tus nietos, todos los días de tu vida, y que tus días te sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y podemos sustituir a Israel ahí por el mundo moderno o la iglesia de Jesucristo. Oye hoy, iglesia de Jesucristo, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien y seas multiplicado, como te ha prometido Jehová, el Dios de tus padres, en la tierra que fluye leche y miel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, pero no solo sobre tu corazón, sino que las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás en tu mano derecha y estarán frente a tus ojos. Esta escritura poderosa
de Deuteronomio capítulo 6, que son las instrucciones que Dios da a Moisés para que Moisés dé a la nación de Israel, a fin de que cuando la nación entra en la tierra prometida, en la tierra que fluye leche y miel, pero una tierra que sobre todas las cosas es una tierra de gente pagana, con costumbres paganas, con manera de pensar totalmente pagana. Dios da instrucciones claras para que la fe no se pierda en sus hijos, ni en los hijos de sus hijos, para que las generaciones que venían después de los padres, que están viendo los milagros, las obras de Dios, las señales, que las generaciones que no verían esas obras quizás ni que conocerían el poder de Dios desde Egipto hasta la tierra prometida, pudieran mantenerse creyendo, viviendo y desarrollando una cultura, una nación bajo una cultura de santidad, bajo una cultura de moral, bajo una cultura de las cosas correctas de acuerdo a la manera de vivir que Dios estableció cuando creó los cielos y la tierra y colocó al hombre en este planeta. Entonces es importante entender que Dios no ve simplemente a nosotros en el día de hoy. Dios ve las generaciones que vienen, Dios ve el futuro. Una de las cosas peores en una iglesia es comenzar a enfocarse solamente en el presente y olvidarse que hay que construir el presente para un futuro que se avecina. Es no invertir en el futuro y solamente invertir en el presente, porque el que no invierte en el futuro no tendrá futuro. Constantemente oigo de grandes ministerios que fueron extraordinarios en un tiempo. Tuvieron su tiempo de gloria, su tiempo de recursos, su tiempo en que tenían influencia en su comunidad, pero no pudieron asegurar el bienestar de las próximas generaciones y por lo tanto desaparecieron. Entonces es muy importante. Hay peligros que son extremadamente dañinos para la iglesia en el tiempo de hoy. ¿Qué pasará con la iglesia en los próximos 50 años? ¿Qué pasará con la fe en los próximos 50 años? ¿Qué va a pasar con nuestros hijos y nuestros nietos? ¿Cómo serán ellos en los próximos 40 o 50 años? Son preguntas que nos ponen a nosotros incógnitas. Y por consiguiente, ¿qué pasará por nuestra nación y eventualmente con nuestro mundo si nosotros no logramos preservar la fe de las generaciones que vienen detrás de nosotros? Esto es muy importante. Hoy el peligro más grande que tienen nuestras iglesias y que tienen nuestros jóvenes y nuestros hijos es el sistema educacional, el sistema escolar, las universidades, los centros docentes, donde nosotros enviamos a nuestros hijos para supuestamente ser mejores que nosotros, más educados, tener mayor conocimiento. Pero allí hay un peligro extraordinario que los está esperando y Satanás tiene un plan con la vida de ellos. Y yo quiero hablarle de ese plan cuando vuelva ahora en un minuto. Así que quédese con nosotros. ¿Está creciendo su iglesia? ¿Desea mantener el orden y la excelencia en el ministerio de servicio mientras experimenta ese crecimiento? Pues este es el momento perfecto para aplicar Sirviendo a su excelencia, de Carlos Luis Vargas. Debido a que las iglesias latinoamericanas crecen a un ritmo acelerado, se hace necesario entrenar y capacitar debidamente a un equipo de servidores. Sirviendo a su excelencia, un manual de entrenamiento para obreros de iglesias de alto nivel. Yo te recomiendo que como líder, como maestro, como pastor, como apóstol inclusive, puedas implementar este tremendo recurso, herramienta a tus líderes. No te arrepentirás. El impacto que este libro ha tenido en el ministerio de ayuda a nuestra congregación ha sido notable. Hoy mi trabajo como pastor es más fácil y más productivo por la calidad de líderes que hemos formado gracias a Sirviendo a su excelencia. Tu iglesia será tan exitosa como sea tu ministerio de servicio. Por eso te recomiendo Sirviendo a su excelencia para lograrlo. Sirviendo a su excelencia. Adquiéralo ya, marcando el 516-546-2020 o escribiéndonos a freebullbiblecenter@gmail.com. ¿Cómo preservar nuestra generación? Y eso es realmente lo que estamos hablando en esta programación de Voz de Victoria.
Y estamos hablando de los peligros terribles que nuestros hijos y nuestros jóvenes están enfrentando ya en los centros docentes, los centros educativos, y son peligros que están plasmando, permeando otra mentalidad en nuestros jóvenes, en nuestros niños, en nuestra cultura, en nuestra nación. Sabemos que los profesionales del futuro son los que van a continuar decidiendo lo que la gente en esta nación cree. Los profesionales de la prensa, de los medios de comunicaciones, los nuevos profesionales en la ciencia, los nuevos profesionales en la economía, los nuevos profesionales sobre todo en la política, los nuevos profesionales en todas las cosas que son importantes en la tierra, son los que van a decidir cómo será la nación en el mañana y cómo será nuestra nación de aquí en adelante. Entonces, algo muy importante entender es que nuestros hijos tendrán que hacer frente a líneas de pensamiento, a una cultura que es totalmente ajena a la voluntad de Dios cuando se toca enfrentarse a sus profesores en las escuelas y sobre todo en las universidades. Y si usted se da cuenta, nuestras universidades han sido poseídas por un espíritu contrario al espíritu de Dios. Cuando yo pienso que nuestras universidades fueron creadas en las mejores universidades de este país, de esta nación americana, fueron creadas por organizaciones misioneras con el propósito de entrenar misioneros para la obra misionera en el mundo, y que hoy en esas universidades no se puede mencionar el nombre de Dios y se está hablando de cosas extrañas, ajenas, fuego extraño, que Dios nunca intentó que esas cosas se metieran dentro de las universidades, pero se metieron porque los profesionales de la educación comenzaron a descarriarse de su manera de pensar, se convirtieron en agnósticos y en ateos, y ahora nuestros hijos tienen que ir a ser educados por agnósticos y por ateos. Y cuando llega un agnóstico o un ateo a una posición como esa, a ocupar literalmente el trono de la enseñanza, si podemos usar ese término, donde nuestros hijos tendrán que ir a sentarse a los pies de ellos, lo primero que le dicen a nuestros hijos es: sabemos que sus padres trabajaron duro para mandarlo aquí a esta universidad y que están haciendo un gran esfuerzo para educarlo, para que usted sea mejor que ellos, para que usted sea más inteligente que ellos. Ellos no tienen respuesta a muchas cosas, pero ustedes la van a tener. Ustedes vienen aquí a la universidad para ser educados, van a tener respuesta a muchas cosas que sus padres no tienen, porque sus padres estaban limitados, porque sus líderes religiosos estaban limitados, y comienzan a sembrarle en el corazón de nuestros hijos que ser educado es ir en contra de los principios de los padres y en contra de los principios de sus líderes espirituales y de lo que la palabra de Dios les enseña. Entonces, están llenas las universidades de agnósticos, están llenos de ateos, que han invalidado nuestro mundo intelectual, han invalidado nuestras universidades y nuestros centros docentes con enseñanzas que son contrarias a la voluntad de Dios y que pretenden tomar a nuestros hijos y secuestrarle el alma, secuestrarle el intelecto, secuestrarle el espíritu y convertirlos en gente totalmente ajena al propósito de Dios en la vida de ellos. Y esto es sumamente peligroso, porque si una persona ignorante que está siguiendo una línea de pensamiento, una cultura de degeneración es peligrosa, mucho más peligroso es una persona educada que tiene y está siguiendo esa misma cultura de degeneración y de falta de valores. Se convierte en un arma mucho más peligrosa en las manos de Satanás que lo que puede ser ninguna otra persona. Por eso es importante entender que la iglesia tendrá futuro si nuestros jóvenes pueden ser educados con principios correctos, si el corazón de ellos es transformado, si la mente de ellos es educada correctamente. Nosotros los pastores tenemos una gran responsabilidad y es de darle a nuestros jóvenes una educación inteligente, que puedan defender su fe, que puedan defender los ataques que van a tener en las universidades cuando llegan allí, los ataques que van a haber en contra de su fe, en contra de la Biblia, la palabra de Dios, en contra de la existencia de Dios. Estos son ataques que definitivamente están allí esperándolo, porque es el plan del diablo en los últimos días robarle el alma a nuestros hijos. Siempre el diablo ha trabajado en contra de los hijos. Siempre él pretende gobernar los hijos, porque quien gobierna los hijos gobierna el futuro y gobierna las naciones y gobierna también el estado emocional, espiritual
y lo que la gente creerá en el futuro y también la moral de la nación. Esto es muy importante. Entonces estas tendencias son armas más poderosas, las más poderosas que Satanás tiene para destruir nuestra juventud, para matar a nuestros profesionales y aún nuestros jóvenes cristianos que ingresan a las universidades. Es triste ver que los pastores pasamos una vida entera trabajando con niños, trabajando con jovencitos, bregando con todos los problemas de ellos, educándolos en el conocimiento de Dios, y que cuando llegan a la universidad se tornan completamente en contra de nosotros, abandonan nuestras iglesias, entran, aún se convierten en campeones muchas veces de tendencias que son anti Dios, anticristo, anti la palabra de Dios, y comienzan a envolverse en la cultura de este mundo pecador que no conoce a Dios y que endiosa el homosexualismo, el lesbianismo, el matrimonio homosexual, endiosa el aborto, endiosa las drogas, y legaliza todo lo que es pecado y endiosa la tendencia agnóstica de que nada es bueno y nada es malo, sino que cada uno tiene derecho a tener su propia verdad. Y de eso voy a hablar en el próximo segmento cuando termine. Voy a hablar del problema más grande de esta nación, que es el agnosticismo y también el ateísmo. Así que quédese con nosotros. Ya volvemos. ¿Es usted un líder que sueña con alcanzar multitud de almas e impactar a su comunidad y familia? Entonces, prepárese para ser el líder que la gente necesita tener. Presentamos Formando una Generación Superior, de Carlos Luis Vargas. Siendo pastor de pastores y ejerciendo el ministerio apostólico por más de 25 años, sé que todo líder, y por consiguiente su labor, alguna vez será víctima de la ley del tope. Es un malestar en que no importa cuánto haga o qué estrategia añada, parece que no puede sobrepasar el techo de sus limitaciones. Formando una generación superior, con temas como fidelidad, la palanca del reino, actitudes superiores, carácter, la piedra angular del liderazgo, paternidad espiritual y generación de gobierno. ¿Se ha sentido estancado y sin saber cómo superarlo? Entonces, este libro es para usted. Formando una generación superior. Enseñanzas para una generación de conquistadores. Adquiéralo hoy, llamando al 516-546-2020 o escribiéndonos a fripobiblecenter@gmail.com. Según las últimas estadísticas, en nuestra nación americana, el 75% de los jóvenes que se confiesan cristianos que entran a la universidad salen de la universidad al fin de su carrera llamándose agnósticos o ateos, o confesando que eran ignorantes y por eso creían en Dios y creían en la religión. Uno de los conceptos ahora que es muy popular entre la juventud es que yo no pertenezco a la religión organizada. Eso quiere decir, no creo en ninguna iglesia, no creo en ninguna comunidad de fe, no creo en el cuerpo de Cristo. Y comienzan a decir tantas cosas. Eso es un principio de agnosticismo. Los agnósticos no niegan la existencia de Dios, pero niegan literalmente todo lo que es absoluto. En otras palabras, confiesan conocer a Dios, pero con sus hechos, dice la palabra, lo niegan. Porque ellos dicen, no creemos en nada absoluto, ninguna verdad absoluta. Los agnósticos dicen, cada persona tiene su propia verdad. Cada persona tiene derecho a tener su propia manera de pensar. Y lo que es verdad para él no tiene que ser verdad para mí, ni tiene que ser verdad para otro. Entonces, dicen ellos, el secreto de vivir en la comunidad, o sea, en el mundo, porque los agnósticos, para ellos el Dios es la comunidad mundial. No como la comunidad como individuo, pero la comunidad como el todo, como todos los habitantes del planeta. Ellos dicen, ese es Dios. El secreto de nosotros es respetar lo que piensa cualquier persona, no importa lo que piense, respetarlo, porque al fin y al cabo es su verdad, aunque yo tenga la mía. En otras palabras, no hay nada negro, no hay nada blanco, todo es gris. No hay nada que sea verdad, no hay nada que sea mentira. Todo depende de la verdad de aquel que lo dice. De acuerdo a ellos, entonces, no hay pecado. De acuerdo a ellos, entonces, el adulterio no es malo ni es bueno.
Si para ti es malo, es malo. Si para el otro es bueno, es bueno. Entonces, para ellos el homosexualismo no es malo ni bueno. Si una persona necesita ser homosexual y cree que es bueno, pues es bueno para él y yo tengo que respetarlo porque es bueno para él. Si para otro es malo, pues es malo y hay que respetar que es malo. Entonces la doctrina es la doctrina de la tolerancia a todas las cosas. Y eso es una doctrina contra Dios, porque Dios claramente dice lo bueno y lo malo. Y la Escritura es clara cuando advierte: hay de aquellos que a lo malo llaman bueno, que a lo bueno llaman malo, que a las tinieblas llaman luz, que a la luz llaman tiniebla, que lo dulce llaman amargo, que a lo amargo le llaman dulce. En otras palabras, hay de aquellos que no tienen una definición de acuerdo a los principios, los valores del Creador del universo. El problema con el agnosticismo es que no importa que yo diga, para mí esta verdad es correcta, y esto es lo que yo creo y es mi verdad. Dios no te va a juzgar por tu verdad. Dios te va a juzgar por la verdad. La verdad. Por eso Cristo dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, para tener salvación y vida eterna, y tener esperanza en este mundo, y tener un futuro y una esperanza, tenemos que conocer la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero mucha gente hoy, mucha de nuestra juventud, de nuestros profesionales nuevos, están entrando en el agnosticismo, donde para ellos nada es verdad y nada es mentira. Todo depende del concepto de aquel que está expresando su verdad. Entonces, cuando entramos en estas cosas, estamos sacando a Dios del centro del universo, porque Dios es un Dios absoluto. Dios es un Dios radical. Dios es un Dios que tiene una manera de pensar concreta, clara, específica. Por eso es que en el día de hoy tenemos tantos problemas en el mundo, porque la gente no quiere definir lo que cree. Los políticos, usted les hace una pregunta: ¿qué crees tú del aborto? Y la mayor parte no te puede contestar una cosa ni la otra, porque ellos quieren contestar de acuerdo a lo que la gente cree, porque no hay absolutos ahora, no hay absoluto. Ahora todo es de acuerdo al concepto de aquel que expresa lo que supuestamente es la verdad para ellos. Esto es lo que se llama la verdad subjetiva. Pero Dios no es un Dios de verdad subjetiva. Dios es un Dios de la verdad objetiva. Porque la verdad objetiva es clara, es radical y no admite discusión ni admite segunda opinión. Lo que Dios dice es la única verdad. Ahora, si nuestra juventud entra a las universidades y es contaminada de esta forma, entonces ¿cuál es el futuro de la iglesia? ¿Qué va a pasar con las iglesias? ¿Qué va a pasar con nuestras denominaciones, con nuestras organizaciones? Lo que está pasando, que ya mucha gente que se ha educado en este sistema regresa al sistema religioso, a su denominación, y ahora dice: no hay nada malo con ordenar a un homosexual como pastor, no hay nada malo con casar homosexuales, no hay nada malo con aborto. Ya ellos no están defendiendo la fe cristiana, sino están defendiendo la verdad subjetiva, lo que ellos creen supuestamente que debe ser el respeto al pensamiento de todos los demás seres humanos. Y esto es una aberración, es el mundo en que vivimos. Ahora, ¿cómo podemos nosotros, la iglesia, responder a esto? Y yo quiero usarlo el último minuto que me queda para responder a esto. Es muy importante entender que nosotros tenemos que crear nuestras universidades, tenemos que crear nuestras propias escuelas, tenemos que crear nuestras propias guarderías, tenemos que nosotros financiar el estudio de nuestros jóvenes en la iglesia y aconsejarlos que vayan a centros educativos que tengan una creencia, que tengan valores y fundamentos correctos. No a cualquier universidad, sino a los lugares correctos. Pero nosotros, la iglesia, debemos comenzar a crear centros educativos. Qué triste es cuando en una ciudad como Nueva York tenemos tantos años de historia cristiana, no hay una escuela cristiana evangélica hispana, excepto una que otra que hay que buscarla con lupa, como Freeport Bible Center o Freeport Christian Academy o Bay Ridge Christian Academy en Bay Ridge. Pero ¿dónde están? ¿En qué se usan los recursos entonces en la iglesia? ¿En qué usan los recursos las denominaciones y los concilios? Si no lo usan en crear esperanza y en crear futuro para nuestros hijos. Es importante que sepamos que es hora de cambiar el énfasis. Es hora de cambiar en nosotros todo lo que hemos hecho y donde hemos gastado nuestro dinero y cómo hemos concebido el evangelio.
El Evangelio no es para congregarse y saltar y gritar y declarar cosas que se van a cumplir, que nunca se cumplen. El Evangelio es para traer transformación. Y no se puede transformar una nación si no preservamos nuestros jóvenes, si no preservamos nuestros niños, si no les enseñamos las palabras del Señor desde temprana edad y si no los educamos correctamente. Tenemos que invertir entonces en nuestro sistema educativo. Si lo hacemos, Dios te dará la victoria. Dios nos ayudará y salvaremos nuestros hijos y salvaremos la iglesia. Tu amigo Carlos Luis Vargas, que se despide en el amor de Jesucristo. Y si quieres más información sobre esto, me puedes llamar al teléfono que aparece en pantalla y con mucho gusto te la haremos llegar. Bendiciones. Para el crecimiento y desarrollo integral de su vida espiritual y ministerio, ya están disponibles los libros del apóstol Carlos Luis Vargas. Sirviendo a su excelencia, un manual de entrenamiento para obreros de iglesias de alto nivel. Formando una generación superior, enseñanzas para una generación de conquistadores. Y la serie Enseñanzas para la Nueva Vida, una compilación de estudios bíblicos enfocados en el discipulado cristiano para grupos pequeños. Usted puede adquirir estos materiales llamándonos al número 516-546-2020 o escribiéndonos a freeportbiblecenter@gmail.com.